Charrulla. Rubén, no queríamos dejar de hablar con vos, más allá de que nos pasamos, aunque sea unos minutitos respecto de esta realidad. Charlábamos que la actividad económica, por ejemplo, en mayo, creció un 7,4%, y esto contrasta un poco con esta situación alarmante que grafican algunos respecto de la economía argentina. ¿Dónde estamos parados, Rubén? Buen día. Roberto, bueno, buenos días a toda la radio, a toda la audiencia. Sí, la verdad que creo que es algo que venimos discutiendo y lo venimos analizando hace tiempo, y que decimos, bueno, nosotros estamos creciendo, pero el tema que ese crecimiento no se ve impactado en la economía real, digamos, en los salarios, en el poder adquisitivo, en mayores inversiones, y eso tiene que ver con una cuestión, tiene que ver con la cuestión de la distribución de riqueza, digamos. Nosotros podemos crecer, y si ese crecimiento no se distribuye, vamos a seguir, digamos, o van a seguir acumulando riquezas solo unos pocos. Ajá, Rubén, ahora, en ese aspecto, sí. ¿El gobierno nacional no está aprovechando ese margen de crecimiento económico para implementar una discusión, por lo menos, de la redistribución de la riqueza? Sí, creo que no le está encontrando la vuelta, digamos. Creo que hoy el gran problema tiene que ver con la inflación y tiene que ver con estas corridas cambiarias, que tuvimos 4 corridas cambiarias en 4 semanas, o sea, en un mes, 4 corridas cambiarias, una por semana, y sobre todo a un valor ficticio, digamos, a un valor del dólar ficticio, digamos, porque un dólar, el dólar blue, nosotros lo vemos en todos los portales, en todos los medios, pero nadie sabe cuántas operaciones se realizan en ese mercado, digamos. Claro, nosotros decíamos que el dólar blue moviliza un margen muy pequeño, ¿no? Muy cortito. Muy pequeño, es muy pequeño. Menos, imagínense que de todas las operaciones que se realizan en el país de divisas, digamos, en el mercado del dólar blue solo se comercializan o se movilizan menos del 5% de esa cantidad de operaciones. O sea, imagínense, estamos hablando de un mercado muy acotado. El problema es, ¿cuál es el problema? Que lo instalan como un dólar de referencia, y además yo le puse un nombre, ¿no? La burbuja del dólar blue, porque digamos, uno puede empezar a decir, no sé, vale 500 pesos, vale 600 pesos, y la gente va a creer, digamos, porque justamente los medios operan todo el tiempo sobre el dólar blue como un dólar de referencia. Un dólar que es ilegal, un dólar que está por fuera de los controles del Banco Central, y un dólar que nadie sabe la cantidad de operaciones. Yo me preguntaba el otro día, ¿no? Si uno le va y le pregunta a alguna cueva, a algún arbolito, cuántas operaciones se realizan por día, ni ellos van a saber, Roberto. Claro. Entonces, creo que esto es una burbuja especulativa donde la finalidad que tiene es justamente tratar de presionar para que haya una devaluación, y sobre todo también en un marco donde el sector agroexportador se sentó sobre los hilos de bolsa y no quiere liquidar más de 20.000 millones de dólares. O sea, fíjate cómo las dos cuestiones, tanto el dólar blue aparece en todos los lugares presionando para una devaluación, y por el otro lado también los agroexportadores también planteando, digamos, no liquidar para que haya una devaluación. Pero no solamente eso, también recordemos que el dólar blue opera sobre el dólar blue porque eso beneficia a los grandes concentradores de mercado también. ¿Por qué? Porque en vez de tener el dólar referencia como el dólar oficial, tienen el dólar referencia como al dólar blue. Claro. Entonces, con una brecha entre el dólar oficial y el dólar blue de más del 160%, realmente le favorece muchísimo porque pueden remarcar todo el tiempo. Fíjate, tengo unos datos, después de la salida de Martín Guzmán, del exministro de Economía, en un día se remarcó el 10% en el precio de la mayoría de los rubros de mercadería. Remarcaciones de precios que son injustificables, ¿no? Bajo el concepto económico, Rubén, ¿no? Claro, exactamente, que no tienen el porqué. Si uno dice, bueno, se incrementaron, no sé, diferentes costos, ahora, esto es por un factor de especulación. Hay
hay una remarcación previa, preventiva, le dicen, imagínate vos, hay una remarcación preventiva y después de eso viene la remarcación de precios. O sea que tenés dos remarcaciones que realizan los mismos de siempre, los concentradores. Ahora, no hay un porqué. El porqué es esta burbuja del dólar blue y esta operación mediática que se hace sobre este dólar blue. Como la gente por ahí no entiende lo que es el dólar blue, digamos, estos sectores minoritarios se apropian de eso y dicen, no, nosotros remarcamos porque el dólar blue se incrementó. Ahora, la gente no le interesa eso. La gente le interesa comer todos los días, que le alcance el sueldo, que pueda aumentar el poder adquisitivo. Entonces, de vuelta, toda la gente está siendo rehén de un sector muy minoritario, que son los concentradores de mercado, que remarcan precios todos los días, y por el otro lado, los sectores del agro, que se sientan sobre los hilos de bolsa, no quieren liquidar, pero tampoco le explican a la gente qué significa no liquidar, ¿no? Queda porque claro. No liquidar Rubén, significa... Sí. Ante este contexto que está describiendo, y ponele que se acentúe, ojalá que no, pero ponele que se acentúe, que siga habiendo una corrida cambiaria, que el gobierno tiene pocas reservas de dólares en el Banco Central, no puede afrontar entonces esa corrida cambiaria, entonces se dispara el dólar blue, se disparan los precios, puede haber un proceso que pase de inflación a una hiperinflación. El gobierno nacional no tiene herramientas como para implementar un plan mucho más integral, mucho más de shock, como pedía por ejemplo Jorge Capitanich. ¿Está en condiciones de hacerlo? No digo un plan austral, pero algo parecido, algo que frene de una el proceso inflacionario y de pautas mucho más claras y convincentes, no hacia el mercado, sino precisamente hacia los formadores de precios. ¿Está en condiciones de hacerlo? Para mí sí, Roberto. El tema es que vos hoy necesitas un shock de credibilidad. Hoy necesitas sí o sí un shock de credibilidad, y ese shock de credibilidad tiene que ser acompañado con un respaldo político, y con el mayor respaldo político que puedas, digamos, encontrar. ¿Y lo tiene hoy, el gobierno de Alberto Fernández ese respaldo político? ¿Pensás que lo puede tener? ¿No notás un presidente debilitado? Creo que lo está buscando, el tema es que justamente llega en un momento donde vos tenés corridas cambiarias toda la semana, tenés estas operaciones de los agroexportadores, tenés también el Fondo Monetario Internacional ahí pisándote los talones. Entonces creo que lo esencial hoy es tratar de disminuir este proceso inflacionario y cómo, digamos, bajando las expectativas y la incertidumbre que tiene la sociedad, porque digamos, estas corridas cambiarias hacen que la gente trate de sobreestoquearse, trate de ir al dólar, digamos, para resguardarse, lo cual me parece algo coherente de parte de la sociedad. Entonces vos, para disminuir esa expectativa, esa incertidumbre, necesitas ese shock de credibilidad que tiene que ser acompañado sí o sí con el mayor respaldo político necesario. Ahora, una cuestión clave, Roberto, ¿no? Cuando vos lleves adelante una política económica, ¿sí?, cualquiera sea el tipo de política económica, tiene que ser acompañado también por ese respaldo político. No podés salir con una política económica solo y sin respaldo, porque justamente ahí es donde perdés la credibilidad, ¿no? Queda claro. Rubén, gracias por el aporte de siempre y será hasta el próximo sábado. Así será, Roberto, y muchas gracias a ustedes por llamar. No, al contrario, abrazo grande. Ahora sí, nos pasamos.